Tengan ustedes muy buenas tardes. Es un enorme placer volver a encontrarnos en un nuevo webinar de la Sociedad Argentina de Infectología. Vamos a tener hoy la suerte, el privilegio de estar cerca de los testimonios de una experiencia novedosa y eficaz en el abordaje del COVID, como lo que ocurre en la querida ciudad de Rosario. Vamos a pedirle a nuestros invitados del día de hoy que vayan habilitando su cámara de video y su micrófono. Allí los vemos. Tenemos que decirles antes de presentarlos que, como cada encuentro de la Sociedad Argentina de Infectología en esta modalidad, estas citas quedan grabadas en nuestra red social Facebook y desde allí ustedes las pueden compartir, pueden, si lo desean, volver a ver y replicar de la forma que mejor les parezca conveniente. Dentro de un ratito, cuando termine la exposición de nuestros invitados, aparecerá el doctor Omar Sued, presidente de la Sociedad de Infectología, para contarnos por qué estamos hablando de Rosario en este día de hoy. Yo me voy a adelantar de manera muy escueta para comentarles a ustedes que no se pierdan la charla de estos profesionales. Ahí está Omar. Romar, te robo un minutito, puedes ampliar vos si querés también. Estamos hablando de un abordaje que, desde el punto de vista de la experiencia de los infectólogos, admiramos por varias razones. Por los resultados, antes que nada, pero también por la forma en que se llegan a esos resultados, haciendo hincapié en un trabajo de territorio, de campo, en una cercanía sanitaria con la gente que ha demostrado dar buenos resultados. Antes de saludarte, Omar, voy a presentar a quienes nos acompañan desde la cuna de la bandera. Nuestro querido Damián Águila, hombre de la SADI, especialista en infectología y medicina interna, miembro del COE Sanitario de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Rosario, director de la carrera de infectología de la UNR y miembro de nuestra comisión directiva. Y dos médicos que tienen esta virtud, ellos la van a desarrollar luego seguramente. Son médicos generalistas. Aquellos médicos que nuestros padres y abuelos conocían, que estaban bien cerquita de la gente. Ellos son el doctor Leonardo Caruana, secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario desde 2013, médico especialista en medicina general y familiar, tiene también maestría en gestión de sistemas y servicios de salud, trabajó como médico en el Centro de Salud en Barrio Santa Rosa y durante 10 años como jefe del Centro de Salud Emaús. Posteriormente fue director del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario y en el año 2005 fue nombrado director de atención primaria. En diciembre de 2007, designado director general de la Dirección General de Servicios de Salud y Subsecretaría de Salud Pública de 2009 a 2013. El doctor Juan Manuel Becerra es el director general de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Rosario desde el año 2014. Es además director del COE Sanitario, especialista en medicina general y familiar, especialista en emergentología, Diego, especialista también en nombrar palabras difíciles, no tanto, y exdirector de emergencias, el IES. Con esta presentación, Omar, te dejo a vos para una breve introducción. Me quedo en segundo plano esperando las preguntas y les recomiendo a todos que no se pierdan esta charla. Omar, buenas tardes. Al resto de los médicos en Buenos Aires, allá en Rosario, el saludo también. ¿Cómo están? Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a Damián en particular por la posibilidad que tenemos de acercar a la gente, a los colegas de Rosario, para poder tener un poco de conocimiento de cuál es el abordaje territorial de la pandemia en esa ciudad que ha demostrado poder pasar el pico, como digo siempre en alguna de las entrevistas, y haberlo surfeado bien y contener, digamos, los diferentes mini brotes que siguen teniendo. Bueno, sin pérdida de tiempo, vayamos directamente para las presentaciones. No sé si tienen la posibilidad, cuando quieran pueden empezar. Para eso van a tener que compartir pantalla si es que tienen presentaciones, ¿no? Perfecto. Se ve maravilloso. Bueno, buenas tardes a todas y todos.
Gracias por invitarnos en nombre de toda la Secretaría de Salud, por invitar fundamentalmente a la organización y a la Sociedad Argentina de Infectología, Omar, y a todo el equipo y a la comisión directiva. Para nosotros siempre es un placer poder intercambiar algunas experiencias y fundamentalmente el proceso de la ciudad. Siempre tratando de salir de cualquier declaración en términos de exitismo, porque también muchas veces las lógicas más lineales nos hablan y nos seducen en relación a perspectivas de éxitos y de fracasos. Sí, creíamos que era necesario contar la experiencia, pero previa a esa organización que nos empezamos a dar, a analizar las características del sistema de salud de la ciudad, porque creemos que también es parte de las determinaciones en relación a cómo pensamos el abordaje, porque no pensamos los problemas objetivamente, pensamos desde una historia y desde una posición política, y la pandemia, y antes de particularizar sobre el sistema de salud, 3 palabras que a nosotros nos parecen claves para, por lo menos para pensar lo que ha desafiado este problema en el mundo. No solo la vida cotidiana de las personas, sino ha tensionado y ha puesto y revalorizado o ha generado que se vuelva a reflexionar sobre los sistemas de salud, no solo en la Argentina, sino en Latinoamérica y también en el mundo. Es decir, que es una enfermedad que fundamentalmente desafió la forma en que nos organizamos. También los estados y también, por supuesto, dentro de los estados, los propios sistemas de salud. Ha puesto en duda modelos predictivos cuando se traducen linealmente, ha puesto a la incertidumbre como forma estructural de la planificación, y todas estas cosas también impactan en el modo de hacer, en los modelos de atención y en los modelos de gestión. Esa crisis que se da en estos últimos meses es de una magnitud muy importante. Hemos tenido otras, y por eso aquí sí quiero decirles que les hablamos desde la ciudad, con las características de un área metropolitana de 1.200.000 habitantes, que hoy está distritalizada, que tiene un proceso de descentralización que viene de los últimos 30 años, y quizá el proceso de descentralización más importante hace 30 años tuvo también un contexto internacional y fundamentalmente nacional de crisis. La crisis de los 90 nos encontraba en un momento donde la desestatización, focalización, privatización, terciarización de los servicios eran los lenguajes más tradicionales que se pensaban desde el Estado Nacional. Fue aquí que se toma esa crisis, y por eso es importante también las lecturas que nos va dejando esta crisis social actual y la pandemia en términos generales en el mundo, porque en los 90 aquí se decide en la ciudad un camino inverso a ese proceso de autogestión hospitalaria, de las leyes de descentralización. Es decir, aquí, dentro de una propuesta de gobierno, se decide el camino de construcción de infraestructura pública en salud. En ese sentido no era sencillo, porque la verdad que cuando los procesos avanzan en su mercantilización, en demostrar que el Estado no sirve y entonces hay que achicarlo, cuando los vientos son tan fuertes en ese sentido, había que contraponer, no individualmente y desde una mirada partidaria, sino justamente de sumar a todos los colectivos sociales de Latinoamérica, de sistemas de salud en ese momento muy fuertes como el sistema de salud inglés, movimientos de salud colectiva como la Fiocruz, la Asociación Médica, es decir, colectivos que piensan que el camino de la salud debe ser un derecho y no una mercancía, y quien accede
no se puede acceder de acuerdo a la capacidad de pago a determinadas prestaciones, sino que la universalidad, la equidad en el acceso, la integralidad en las prestaciones y la gratuidad debían ser parte de los valores que sustentan el sistema. Por eso es desde ahí que se empiezan a trabajar en la construcción de un sistema de salud, que nosotros lo pusimos en el título de la presentación, como basado en derechos, porque justamente es asumir la salud como derecho con un rol protagónico del Estado, no desconociendo el subsector de la seguridad social, el subsector privado y las determinaciones de las formas de enfermar y morir que tiene la población, que están condicionadas fundamentalmente por fenómenos que no tienen que ver con el sector salud en particular, sino con las condiciones de vida de las personas. Bueno, para crear todo esto, el presupuesto municipal de esa época era del 7% y pasa progresivamente al 25, 26%, es en ese margen que se mueve en los últimos años. Significa que de lo recaudado por el municipio, el 25% va destinado a la organización del sistema de salud, casi en una situación inédita a nivel nacional y en muchos casos internacional, porque nosotros estamos hablando de una jurisdicción municipal que tiene un presupuesto y una infraestructura similar a la de muchos ministerios en algunas provincias de la Argentina. Algunos hitos, para no aburrir y para ser más, para justamente escuchar los procesos actuales en relación al abordaje, pero nos parecen fundamentales la creación de la Dirección de Atención Primaria, porque tiene que ver con lo que se decía al inicio, cuando se hablaba de cercanía, la creación de centros de salud barriales en cada uno de los distritos de la ciudad. La creación del centro el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias, que es este lugar donde nosotros estamos hablando, y la creación también de laboratorios de producción pública. Es decir, se puede invertir con ese dinero en salud haciendo muchísimas cosas. Aquí se plantea un sistema de salud fuertemente basado en una presencia territorial y en lo que nosotros denominamos estrategia de atención primaria, para sacarla de ese lugar casi reducido de pensar que la atención primaria tiene que ver con un primer nivel de atención y con un paquete de prestaciones para fundamentalmente la madre y el niño, algo que ha sesgado la organización de los sistemas de salud en muchos países, en la Argentina inclusive, y en muchos países de Latinoamérica. Cuando uno piensa la integralidad en el acceso, una clínica con equidad, con eficacia, piensa en centros de salud con equipos interdisciplinarios, con población a cargo, con médicos generales, clínicos y pediatras, pero fundamentalmente discutiendo no solo o analizando no solo la infraestructura tecnológica que puedan tener, que es muy importante porque hablamos de complejidad creciente, de un centro de especialidades donde existen todas las especialidades de soporte y hospitales de mayor nivel. Bueno, estos son más o menos los valores que yo les decía. Aquí la organización de todo el sistema de salud en su mayor complejidad de cómo entendemos a los problemas cuando hablamos de la estrategia de atención primaria, tiene que ver con esto, tiene que ver con pensar que no hay clínica sin un vínculo sostenido y estable con la población que atendemos. Y por eso la dotación de equipos en el centro de salud, con capacidad para resolver el 80, el 85, el 90% de los problemas de salud y enfermedad, y fundamentalmente con los soportes en cada uno de los centros de áreas o de disciplinas como trabajo social, salud mental, farmacia y todas aquellas necesarias para construir proyectos terapéuticos integrales.
Yo quiero marcar acá la diferencia cuando ustedes ven la complejidad de lo que significa el sistema sanitario. Gran parte de todo esto es sostenido por el municipio de la ciudad, hospitales de mediana complejidad, hospitales de alta complejidad en adultos y en niños, el CEMAR, que fueron hitos en su momento en la Argentina, cuando nadie discutía que un especialista tenía que tener los cupos de un médico general o un médico clínico en el territorio, porque antes la demanda estaba organizada en función del primero que llega, y cuando sabemos que muchas veces los primeros que llegan no son los que más necesitan. Por eso, poner la equidad como valor nos cambia forzosamente el modelo de atención y el modelo de trabajo. Entonces, la conjunción del sistema tiene que ver, primero, con un financiamiento público, el sistema de salud basado en derechos, con un modelo de atención basado en el vínculo, y entonces hablamos de una clínica sostenida y estable, con cercanía y con presencia en cada uno de los barrios. Hay anécdotas de la Dirección de Atención Primaria de esos años que decían, bueno, allí donde no llega la escuela, donde todavía no llegaba el colectivo, ahí se fundaba con un centro de salud del Estado. Entonces era pensar mucho más allá que hacerse cargo de la patología en ese momento ligada a la madre y el niño. Era construir un vínculo con la población que menos tiene. Esas fueron las marcas políticas que también fueron generando, que no solo es una inversión de ese 25%, como les decía, sino que también se trabajó mucho en una perspectiva de que el trabajador en la salud se siente parte de un proyecto sanitario que trasciende las miradas partidarias, de un proyecto sanitario basado en derechos. Por eso el entusiasmo, la motivación, la implicancia de nuestros equipos en el compromiso con el cuidado es parte estructural del sistema de salud. A veces esto es difícil de entender, pero cuando nosotros hablamos hace 2 años atrás y en el año pasado también, en los debates que también colocaron a Rosario en algún lugar de visibilización distinta a la tradicional, por ejemplo, los debates en relación a los derechos sexuales y reproductivos, por qué la tasa de mortalidad materna es muy baja en la ciudad y no tenemos muerte materna por aborto en la ciudad. Cuando uno ve los indicadores perinatológicos, el acompañamiento prenatal, nuestro trabajo en relación al parto respetado, bueno, son los mismos equipos que hoy salieron a vacunar 3 meses antes de empezar o en el momento que empezábamos con la situación de pandemia a nivel internacional, a empezar a vacunar a los adultos mayores o llevarles la medicación crónica, todas estas cosas que seguramente van a explicar en mayor detalle. Esos equipos son los que garantizan el parto respetado, son los que garantizan la interrupción legal del embarazo y son los que garantizan que cada una de las familias tenga derecho a acceder al método anticonceptivo que quieren en un espacio de una clínica democrática, es decir, una clínica que pone a la tecnología, al medicamento y al antibiótico en su dimensión más real y no sobredimensionando y descalificando aquellas herramientas más blandas que son las que la ciencia no pocas veces se encargó de poner entre paréntesis, que es el cuidado, la escucha, el hacerse cargo, el seguimiento, la implicación. Ese acompañamiento y esas herramientas blandas son también necesarias discutir y problematizar. Por eso para nosotros los procesos de educación permanente en salud, revisar y reinventarse, recrear en nuestras organizaciones con autonomía, salir de los programas verticales que lo que hacen es fundamentalmente subjetivar nuestras prácticas en relación a una fragmentación por sistemas y perdernos la integralidad de los sujetos. Bueno, todas estas disputas de tensión entre el sentido de las prácticas tradicionales que muchas veces ponen a lo biológico por encima de lo social, bueno, es darle realmente dimensión, porque si hay algo que también nos ha demostrado la pandemia, es que no es solo un problema biológico, que cada comportamiento del virus no se agota en esa dimensión, sino que fundamentalmente uno puede evaluar
los comportamientos de esta enfermedad en relación a los desarrollos políticos y sociales de cada país. Por eso, esa necesidad de analizar los problemas en contexto, porque ninguna situación problemática es independiente del lugar donde se analiza ni desde el actor que la analiza. Y en esa complejidad nos estamos moviendo, intentando trascender algunas miradas en donde la expertez está solo puesta en una disciplina para pensar que el trabajo en equipo desde un comunicador, y por eso la verdad que voy a escuchar y voy a mirar con atención todo lo que se dio en las jornadas anteriores sobre infodemia y cuestiones que también nos permiten estas formas que ustedes instalan de comunicación que nos hacen profundizar en aspectos más sociales para poder entender que los avances de la ciencia tienen que ser, bueno, con una determinada coherencia en relación a la forma de comunicar y a la forma de abordar. Somos muy respetuosos de la organización y de los acuerdos de los protocolos nacionales. Creemos que más allá de los matices políticos, en épocas de pandemia, como fuera de la pandemia, es necesario articular los sistemas de salud. Estamos contentos con volver, como dijo Macron, a darse cuenta que los estados chicos y mercantilizados no son buenos para cuidar a las personas cuando las personas entran en momentos de crisis, y estamos en el municipio de Rosario, no desde ahora, desde hace 30 años, militando para que la salud pública sea un verdadero espacio público, para seguir garantizando los derechos, para seguir trabajando en una clínica más democrática que nos permita transformar los indicadores sanitarios, porque no es una visión romántica la de pensar los derechos a la salud. Cuando ese derecho se plasma en que el 90% de las mujeres en la ciudad que deciden en nuestra maternidad lo hacen el parto de manera respetada y eligen cómo parir y con quién parir. Cuando un embarazo adolescente o de un niño, producto de una violación, tenemos la garantía de poder ofrecer lo que el Código Penal dice que tenemos que hacer, eso tiene que ver y se traduce con indicadores sanitarios que muestran que hay cambios en la evolución de las enfermedades, en el seguimiento de las enfermedades crónicas, y entonces lo romántico y lo pintoresco de una declaración empieza a traducirse en hechos que le transforman la vida a la gente. Bueno, esto era lo que yo quería explicar, que da contexto, esto y mucho más, al desarrollo de lo que tenemos como salud pública, por supuesto con un fuerte sistema de información, con un área de investigación para la salud, con laboratorios de producción pública de medicamentos, porque entendemos que cuando hay crisis inflacionarias o crisis económica, no es lo mismo tener producción pública de medicamentos que depender solamente lamentablemente, de laboratorios de producción internacional. Bueno, todas estas cosas nos vinieron dando alguna coherencia para poder seguir mostrando lo que hacemos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Leo. Bueno, buenas tardes. Me pliego a los agradecimientos de Leonardo. Un poco la idea es contarles qué planteo desde la Secretaría de Salud y, por supuesto, desde el municipio, se pensó para hacer frente a esta amenaza de pandemia. Es por eso que a partir del 13 de marzo, a partir de la definición del intendente, se crea el Consejo de Gestión de Riesgo. Este Consejo de Gestión de Riesgo que empezó a funcionar como nuevo esquema de organización del municipio, que tuvo, entre otros objetivos, centrar toda la capacidad del Estado a expensas, de algún modo, a las exigencias, a los pedidos y a los criterios que el sistema de salud empezaba a definir. En ese sentido, Rosario tenía una experiencia en términos de lo que significa afrontar determinadas situaciones críticas, siniestros con víctimas múltiples, algunas catástrofes que tenían que ver con lo medioambiental. Muchos de ustedes habrán sabido la tragedia de Calle Salta, que fue un hito lamentable en nuestra ciudad, pero que puso en prueba la capacidad de respuesta frente a una crisis o una situación puntual de esas características del municipio, a través de
un trabajo muy cercano a protocolos de acción, con mucha interrelación ejercitada entre diferentes áreas del municipio, no solo del sistema de salud, lo que hace a defensa civil, la articulación con las áreas de servicios públicos, en fin, todo lo que ofrece el Estado en esas situaciones. Pero creíamos que el Consejo de Gestión de Riesgo, la gestión de riesgo, modificaba el paradigma para una amenaza de estas características versus solamente lo que los COE de riesgo, los consejos de emergencia proponen frente al evento. Entonces, la gestión de riesgo plantea 3 acciones, en resumen, digamos que es trabajar sobre un diagnóstico de vulnerabilidad, de cuáles serían los lugares, los sitios, las poblaciones, los nichos donde mayor riesgo, mayor vulnerabilidad de acuerdo a las amenazas se podrían identificar. Por otro lado, trabaja mucho en pensar las distintas amenazas más allá de la cuestión, en este caso, de la pandemia de por sí, sino qué consecuencias directas o indirectas podía traer. Y por último, apostar mucho a un análisis previo de qué capacidad real cuenta tanto las distintas instituciones que tienen que participar como la población en sí, siendo ellos capaces de tener una primera respuesta frente a algún evento. Empoderarlos con algunas cuestiones que muchas veces la población tiene y que son muy útiles al momento inicial de estos sucesos. Entrando ya en la organización del sistema de salud, a partir del Consejo de Gestión se crea el COE sanitario. Este COE sanitario modifica radicalmente la organización del sistema de la Secretaría de Salud, en este caso, y plantea actores que son claves en esta organización. Estos actores claves nutren al COE sanitario de distintas pautas que trataremos de explicar brevemente, pero para que lo vayan sabiendo, nosotros pensamos un COE sanitario con el área de infectología, el área de epidemiología como los 2 grandes asesores permanentes para la toma de decisiones, todo lo que hace a la bioingeniería y la parte de arquitectura hospitalaria, porque planteamos una readecuación edilicia que detallaremos más adelante con las capacidades que teníamos. El tema de insumos, tanto insumos como recursos humanos, consideramos que iban a ser y son, lógicamente, 2 núcleos muy importantes y estratégicos para poner mucho empeño y mucho trabajo en términos, ustedes habrán sabido y habrán pasado por situaciones similares, lo que significaba el aprovisionamiento de insumos para los trabajadores, para dotar al sistema, en fin, ha generado muchísimas horas de trabajo. Los cuidados progresivos, esto es una estrategia con la cual se organiza la Secretaría de Salud Pública, que trata de no organizar los efectores a partir de servicios, sino de acuerdo a la necesidad de los cuidados que tengan la población que asista a esos servicios. El CIES es el Sistema de Emergencias Sanitarias integrado, municipalidad, provincia, y que es el sistema de emergencias prehospitalarias, que además de su rol habitual, tenía y tiene a cargo 2 situaciones o 2 estrategias que se plantearon dentro de este diseño del COE sanitario. Uno es, que se los voy a explicar más adelante, que es la estrategia que pensamos para el trabajo con geriátricos y hogares de adultos mayores, y el CIES, una parte del CIES, también coordina los eventuales centros de aislamiento. Esta bioquímica, solamente para marcar un dato de máxima jerarquía para nosotros contamos con una red de laboratorio muy importante que pudo, en este contexto, avalar rápidamente sus capacidades, sus equipos y fundamentalmente su recurso humano, que tuvo la capacidad técnica de ser rápidamente habilitado a procesamiento de las muestras
de PCR para esta pandemia, con lo cual el pronóstico y las acciones que nosotros podíamos ejecutar cambiaba radicalmente. Un nudo crítico y fundamental era la información para la gestión. Se definió una información que iba a tener que ser clave y en forma permanente para la toma de la decisión, tanto diaria como más a mediano plazo. La comunicación, en esto los equipos han trabajado muchísimo en qué comunicar y fundamentalmente cómo comunicar, y salud mental como un soporte, y en este punto no solo para la población tanto adscripta habitualmente al sistema público, sino para la población en general, pero fundamentalmente también con un soporte a nuestros equipos de trabajadores. En este diseño del sistema de salud, para resumirlo, se los podríamos contar con tres objetivos o tres líneas de trabajo. Una que fue la definición de ofertas de servicios que deberíamos continuar y que debemos seguir sosteniendo a pesar del COVID. Es decir, en relación a lo que Leo decía anteriormente, seguir garantizando derechos, y en el marco de una pandemia que amenazaba paralizar todos los servicios y todas las ofertas de servicios de salud para centrar únicamente en el abordaje de esta pandemia, teníamos que definir qué cosas nosotros debíamos seguir sosteniendo. En ese sentido, desde definir qué controles y cómo los controles de embarazo, por ejemplo, hasta las cirugías oncológicas, o algunas otras estrategias que definimos allá por marzo y principio de abril, de tratar de anticiparnos con algunas cuestiones. Solo como ejemplo, planificamos hacer algunas cirugías que en algún otro momento hubiesen podido ser diferidas, pero que creíamos que adelantando esas resoluciones quirúrgicas de, por ejemplo, cuadros de litiasis biliar en pacientes muy sintomáticos, con intercurrencias o complicaciones menores que hacían muy sintomáticos en el último tiempo, podían ser eventualmente que se complicasen en tiempos donde requeriríamos más de las camas críticas. Entonces, bueno, tratar de adelantarnos con alguna de estas intervenciones para ganar disponibilidad de camas y ganar tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, la preparación más específica del sistema de salud para hacer frente a la pandemia del COVID. Y en ese sentido, como todos, las ciudades y los países se han preparado en la medida que han podido. Nosotros, para rescatar y resaltar, como les decía anteriormente, la información para la gestión nos parecía que era clave, y de eso transformamos la sala de situación que habitualmente nosotros contamos en la Secretaría de Salud en una mesa de información que está desde lo simbólico, está pegada como ubicación geográfica a los despachos del secretario y la subsecretaria de Salud, donde se toman permanentemente las decisiones y donde conforma y funciona el COE sanitario, y qué información debíamos tener y en qué tiempos. Una información que fuese permanente y que nos permitiese tomar decisiones en forma rápida. El trabajo sobre el recurso humano, fundamentalmente sobre nuestros equipos, el tema de insumos, como les decía anteriormente, la adecuación edilicia dentro de nuestras posibilidades y un rol predominante del laboratorio. Y por último, contarles algunas de las estrategias que nosotros intentamos trabajar en algún modo de anticipación porque creímos que podían torcer de alguna manera la evolución de esta pandemia, y que creemos, estamos convencidos que pueden siempre aportarnos, y de hecho lo han hecho, algún efecto diferente, positivo en este sentido. Como fueron las estrategias más de trabajo territorial, que las voy a describir un poquito, y un trabajo con algunas poblaciones en particular que creíamos de mayor vulnerabilidad. Información para la gestión, simplemente decir rápida, en forma amigable, accesible para la toma de decisiones. Y en esto de los recursos humanos y de los equipos,
fundamentalmente con una estrategia que nos propusimos desde el inicio de estar muy cerca de los equipos. Yo acá quiero resaltar algunas cuestiones que tienen de característica nuestros equipos. Somos, dentro de la Secretaría de Salud, un poco más de 5.000 trabajadores que tienen algunas particularidades que yo quiero resaltar. Algo nombraba Leo, que es el compromiso por el trabajo en lo público. Eso se exacerbó de alguna manera en el inicio de la pandemia, a pesar de ser ellos los que mayor incertidumbre, como nosotros también, ¿no es cierto?, teníamos temores, preocupaciones, sobre todo cuando un país, en este caso Argentina, que miraba lo que sucedía en Oriente y en Europa, y la información era muy diversa y la verdad en muchos sentidos devastadora en términos emocionales, cuando se decía que determinado número o porcentaje de trabajadores de salud necesariamente e indefectiblemente se iban a enfermar, que determinado porcentaje de trabajadores de la salud necesariamente iban a tener complicaciones, en fin, era muy, muy difícil en los inicios soportar toda esa información y esa presión que recaía en estos equipos. A pesar de eso, no perdieron el entusiasmo, tienen una combinación de esta motivación y creatividad e iniciativa con una alta calidad técnica que hace mucho más llevadero y mucho más factible las acciones para implementar. Con respecto a insumos, simplemente decir que fuimos en una escala de ascenso en cuanto a las posibilidades de abastecernos, con mucho aporte de las instituciones de la ciudad, con un espíritu muy solidario, desde la creación y definición de las primeras máscaras de acetato que se les ocurría al polo tecnológico o a los estudiantes de una universidad pensando en cicladores que podrían ser eventuales soporte frente a la ausencia de respiradores, que se decía que no iban a ingresar respiradores al país, en fin, todo eso se le puso un orden, una organización a través de un COE que organizó las donaciones y los suministros, teniendo en cuenta las necesidades reales de los trabajadores y las áreas esenciales más allá de los trabajadores de salud y la capacidad de producción de la ciudad. En ese sentido, se trabajó muy cerca con los infectólogos y con incluso los actores gremiales que asesoran a los trabajadores y que están más en la cotidiana con los trabajadores, en cuestión de definir en conjunto pautas de trabajo, pautas de confección, desde barbijos hasta poder pensar hoy implementos no descartables, reutilizables, de un material que pasó, digamos, las recomendaciones del equipo de infectólogos que hacen al uso racional de los recursos. Hoy tenemos la tranquilidad en términos de insumos de que con la provisión y con una organización que determinados insumos de entrega nominalizada, responsabilizando a cada trabajador de su cuidado, tenemos algún tipo de stock, de reserva, que también genera bastante tranquilidad en los equipos. Y otro ejemplo de la potencia de las políticas públicas, Leonardo hablaba del laboratorio de especialidades médicas. Bueno, en la capacidad de este laboratorio rápidamente, en la puesta a punto de sus equipos y sus personales para la producción del alcohol en gel. Los equipos hoy cuentan con abastecimiento propio de alcohol en gel como otro insumo para resaltar. Otra de las estrategias fue la readecuación de los edificios con los que contábamos para hacer frente y cumplir con los protocolos de atención sin afectar el funcionamiento habitual, pero sí priorizando también el circuito de febriles. A modo de ejemplo, el soporte tanto de las áreas técnicas, que fue fundamental para diseñar hospitales dentro de los propios hospitales, para jerarquizar zonas de triage, zonas de circulación de febriles que
se distingan claramente, tanto para los trabajadores como para la población, del resto de las consultas. Y incluso en cada uno de los centros de salud. Lógicamente, en algunos de estos centros con muchas menos posibilidades en términos de metros cuadrados, pero los equipos con gran capacidad creativa y con algunos soportes de áreas técnicas pudieron readecuar en cada centro de salud para tener un protocolo de trabajo seguro. Les decía anteriormente, el rol del laboratorio para nosotros fue significativo a partir de que Nación nos autoriza a procesar las muestras localmente, no solo para la ciudad, sino para el sur de la provincia. Cambia radicalmente la capacidad de respuesta. Ese es el comportamiento de las tomas de muestra en los distintos días a lo largo de estos meses, y de tener que una espera de 48-72 horas de los resultados a un procesamiento que, optimizando desde la toma de muestra, el transporte adecuado de la misma y el procesamiento, tenemos en 4 tandas diarias, cada 6 horas, el resultado. Entre 6 y 8 horas tenemos el resultado de los testeos, de los hisopados, que lógicamente influyen drásticamente en la toma de decisiones. Y por último, empezar a nombrarles y contarles, para terminar, el tema del trabajo en el territorio, que consideramos fue y es una estrategia que, más allá del COVID, tiene un impacto absolutamente indiscutible en la salud de las personas. Nosotros venimos teniendo y manejando algunos mapas de vulnerabilidad, que no es casual que las zonas de mayor vulnerabilidad en términos de condiciones de vida coincidan con la distribución geográfica de los efectores del primer nivel de atención y algunos de segundo nivel de complejidad. Esto habla de la decisión política que hacía referencia a Leo, con lo cual esa cercanía, que no es solamente geográfica, sino que los equipos sostienen con su población, se vio reflejada en un par de acciones que yo quería relatar. Rápidamente identificamos que la población vulnerable, una de ellas, de los criterios, era la edad. Entonces nosotros sabíamos que teníamos una población aproximada de 220.000 adultos mayores en la ciudad, y de esos, nosotros alrededor de 25.000 de estos abuelos o adultos mayores están adscriptos al sistema de salud público municipal, a los centros de salud de cada distrito. Pero no necesitábamos identificarlos en el momento, sino que son población que hace uso habitual y periódico de estos efectores, con lo cual se pudieron definir 2 estrategias que les cuento, que una fue la de implementar una estrategia de vacunación en domicilios, para lo cual se dispuso algunos dispositivos de movilidad para equipos que visitaron a estos casi 25.000 adultos mayores en sus domicilios, con 2 objetivos: la valoración del estado de vacuna completo y de su estado de salud en ese momento, la vacunación antigripal anticipada, y en el caso de ser portadores de enfermedades crónicas no transmisibles, como las más frecuentes, se les aportó por un periodo de 2 o 3 meses, de acuerdo a nuestra capacidad de stock, de la medicación que habitualmente consume y retira del centro de salud, para evitar movimientos innecesarios y acercamientos a los efectores. Una de las acciones que más satisfacción nos dio, porque confirmó la valoración que cada centro tenía de su población, y que permitió en un tiempo récord mejorar la cobertura, al menos de vacunación antigripal, que en un lapso de 2 meses lo equiparable al año anterior en ese sentido. Centros de aislamiento, como en todas las ciudades, se pensaron como alternativa. Nosotros lo pensamos fundamentalmente con 2 sentidos. Uno, el de poder aislar a las personas que
sufriesen de COVID sin factores de riesgo, con una edad acorde, que no tuviesen criterios de internación, pero que no pudiesen sostener los criterios de aislamiento. Sería el primer criterio con el cual nosotros pensamos a la población que sería pasible de llevar a un centro de aislamiento. Y la otra, aquellos pacientes que después de cursado una determinada etapa de internación y hubiesen evolucionado muy bien y deberían finalizar los días de aislamiento, poder terminarlos en estos centros. Hasta ahora, por suerte, no hemos tenido que utilizarlos, pero sí contarles que los centros de aislamiento se hicieron y se ubicaron en lugares estratégicos de la ciudad que permiten a su vez estar aislados del resto del funcionamiento de la ciudad, que tiene cerca una base del sistema de emergencias, que tiene cerca los hospitales de mediana y de alta complejidad, y que tiene toda una logística y un protocolo de funcionamiento que se ha extrapolado de otros eventos de otras características, como fueron los Juegos Sudamericanos, con un sistema informático acorde y con mucho trabajo en simulacros y en capacitación de los equipos que están destinados a estos centros de aislamiento, desde propuestas culturales, propuestas de entretenimiento para los posibles usuarios, hasta el soporte más específico de contención para esta situación. Y finalmente, como les decía, como estrategia de la gestión de riesgo, la identificación de poblaciones o de amenazas más críticas, lógicamente adultos mayores era una población que deberíamos cuidar y deberíamos hacer acciones para anticiparnos. Un ejemplo fue lo de la vacunación y la entrega de la medicación crónica, y otro fue el trabajar en los nichos como los hogares y las residencias geriátricas. En ese sentido, más allá de los protocolos internos de trabajo, nos encontramos de pronto con un universo de casi más de 200 entre geriátricos, hogares o residencias, de distintas características, de distintas ofertas, con una heterogeneidad de recursos y con una heterogeneidad de población que tenían, que hasta ese momento uno no había tomado dimensión. Rápidamente les cuento que se planteó un plan de contingencia, para lo cual no solo se visitó en un lapso de 10 días a todos los geriátricos y residencias, sino que se les planteó el protocolo de funcionamiento, pero además se los instruyó y se los convocó a ser parte de un protocolo de acción frente a un caso sospechoso. Nosotros planteamos una estrategia puntual de alarmas de distintos colores de gravedad frente a la posibilidad de un trabajador o de un usuario de un geriátrico donde se produce una triple activación a los sistemas de emergencia y a una mesa específica que toma esta activación de los geriátricos. Y como resultado de la visita de estos 10 días y este relevamiento, se hizo un relevamiento de las condiciones edilicias de cada geriátrico. Con qué capacidad cuenta, con qué cantidad de usuarios tiene internados, si esos usuarios tienen cobertura social o no, qué características sanitarias, qué condiciones sanitarias tienen esos usuarios. De modo tal que frente a cada vez que se dispara esta alarma, el COE sanitario recibe las características de ubicación del geriátrico, con qué población nos vamos a encontrar, qué salidas de emergencia, qué ubicación dentro de la proximidad de los efectores, en fin, toda una información que de tener que hacer una acción más puntual porque se confirme un caso, como ser aislamiento dentro de la institución, internación, evacuación, no nos lleve más que un tiempo muy corto de agilizar la llegada de la movilidad
de los equipos de salud, el corte coordinado de las calles para facilitar la evacuación y una respuesta coordinada. Por último, otra de las poblaciones fue la de población en situación de calle, una población que es característica en las grandes ciudades y que se les planteó una estrategia de un aislamiento y una convocatoria a unos centros de cuidado especiales que se pensaron para esta población. Y no solo con la propuesta de aislarlos y sacarlos de su medio habitual, sino de contención y trabajo en salud con equipos interdisciplinarios que pudieron abordar desde las adicciones, de los problemas de salud mental, como algunas cuestiones orgánicas. Hoy no hemos tenido ninguna complicación en estos lugares con esta población y hemos tenido como contrapartida una mejoría incluso de estas personas en cuanto no solo a su condición física, sino a su condición subjetiva. Bueno, esto es lo que tenía para contar de la parte más operativa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Lo esperamos, Omar, allí a que se conecte, que tiene algunos interrogantes del público. Pero Damián no tiene... ¿Está seguro que ya terminó o Damián? ¿faltas vos, Damián? Sí, voy a hablar un par de diapositivas. Perfecto. Perdón, Damián, adelante nomás. Bueno, yo agradezco de que el primer día que se organiza el COE ante la pandemia, nos convocan a infectología, yo soy un infectólogo de la red y me convocan a formar parte del equipo de gestión. Y bueno, y lo que nos planteó, por lo menos lo que me planteé yo, si los conocimientos que teníamos eran suficientes, tanto desde el punto de vista técnico como comunicacionales, que son las dos puntos donde más se nos requieren. Desde el punto de vista técnico, evidentemente, no eran suficientes. Se sabía poco, nada de los coronavirus y de COVID-19, particularmente nada. Medidas de prevención las fuimos aprendiendo en el transcurso de la epidemia y somos convocados frecuentemente por los colegas y por los medios acerca de las noticias que van apareciendo y que se van respecto a lo que es ciencia, de comunicación de ciencia, y me he tenido que levantar, como cualquiera de todos los infectólogos, a la madrugada, a la mañana temprano, o quedarme despierto a la noche a leer lo que son las vacunas de ARN, ADN, lo que es genoma, lo que es factores de riesgo para morirte o para vivir, drogas milagrosas que pueden cambiar el curso de la enfermedad, ser pelado, ser gordo, ser esto, son todas cosas que nos convocan tanto de los equipos como de los medios de comunicación. Y el otro conocimiento que nosotros veíamos que, por lo menos que en mi caso en particular, no estaban absolutamente desarrollados, que eran las habilidades comunicacionales. No tenemos entrenamiento ante los medios y eso nos llevó a tener algunos conflictos, inclusive infectólogos dentro de la Sociedad Argentina de Infectología con amplia experiencia, tener conflictos al manejarse entre los medios. Eso nos han hecho preguntas de opinión personal y lamentablemente entre una tergiversación y una mala o inoportuna apreciación personal nos ha llevado lamentablemente en algunas circunstancias a contribuir a la infodemia. Nosotros el 16 de mayo fue el Día del Infectólogo e hicimos un webinar donde estaba el doctor Estambulián, estaba Pedro Kahn, y una de las cosas que dijo Pedro, que lo plasmó Tute en un chiste muy gráfico, donde dice Pedro, nos presentan como eminencia, científicos, epidemiólogos y profesores. Él dice, yo no soy una eminencia, no sé si calificarme como científico, bueno, lo que sabemos, quién es Pedro Kahn, sí sabemos que es científico, y él categóricamente afirma que no es epidemiólogo. Donde nos somete a una cantidad de cuestiones y a muchos colegas les cuesta decir lo más importante que tendríamos que decir en esta etapa. Por un lado, no sé. Y por otro lado, sigue argumentando Pedro, que cada intervención que tengamos en los medios debería ser, en la medida de lo posible, con una
relativamente buena evidencia y como una, agrego yo, como una postura desde una sociedad que nos avale, una postura de SADI, evitar las posturas personales, y eso nos traería menos problemas. ¿Cómo procuramos la información? Bueno, vimos que los canales habituales no eran suficientes por la catarata de información que había, y entonces nos apoyamos en lo que es la sociedad, nuestra sociedad científica, la Sociedad Argentina de Infectología, que se puso al frente de generar la información a través de trabajos exhaustivos y geniales que vinieron en el momento a tranquilizar problemas que estaban en el tapete, que era necesitamos que nos generen normas, que nos generen consensos. Las subcomisiones trabajaron sobre elementos de protección personal, cirugía, trasplante, que la verdad que fue un material indispensable para toda la comunidad médica. También trabajamos, lo que decía Diego, con los webinars, más de 40 webinars con protagonistas directos, donde nos comentaban su experiencia desde Europa, desde Estados Unidos, nos decían, miren, va a pasar esto, va a pasar lo otro, acopien esto, acopien lo otro, y va a faltar esto, va a faltar lo otro. Y hubo webinares donde expertos, colegas expertos que tenemos adentro de nuestra sociedad, que nos tamizaban la información, lo que tiene que ver con vacunas, lo que tiene que ver con ensayos clínicos, lo que tiene que ver con elementos de protección personal. La verdad que fue invaluable la Sociedad Argentina de Infectología a la hora de generar información para la comunidad médica. Y por último, hablar de cómo procuramos información ante los grupos de WhatsApp. Hay un grupo de WhatsApp, SADI Información, donde se discute, se presenta información de primera línea, donde tiene el tamizaje de los expertos. Y por último, un grupo que armamos de médicos infectólogos que estamos en gestión, que está representado en todas las provincias de Argentina, son cerca de 50 médicos, donde tenemos la posibilidad de intercambiar problemáticas que son reiterativas las problemáticas. Lo que pasa es que a algunos les van llegando antes que a otros, y algunas que todavía no llegaron, entre varias personas, tenemos la posibilidad de discutir y tratar de arribar a una solución lo mejor posible. Con respecto a la toma de decisiones que nos tocó a los infectólogos, nosotros no estábamos entrenados en epidemias, y lo que hicimos fue, inocentemente, agarramos lo que teníamos a mano, que era trasladar la experiencia de control de infecciones hospitalarias a nivel comunitario. Lo que pasa es que la práctica cotidiana, con más incertidumbre que nunca, sabemos, por el momento histórico que nos tocó vivir, estar en tela de juicio permanente, ya no solo del paciente y del familiar y eventualmente de un colega, sino también estamos en tela de juicio de los medios de comunicación y de la justicia, donde lamentablemente hemos tenido que padecer colegas que han sido detenidos en forma injusta o han sido escrachados en programas de televisión, que accidentalmente tuvieron ellos esa ubicación, porque cualquiera de nosotros que hubiera estado en la situación que tuvieron ellos, hubiéramos tomado exactamente las mismas medidas. Lo que pasa es que ellos, bueno, en este momento están transitando problemas judiciales severos y, bueno, de manchar su buen nombre con todo lo que implica para nosotros los médicos, que una de las pocas cosas que tenemos y que defendemos es nuestro buen nombre. Una de las cosas que trabajamos activamente, que también éramos nuevos, no tanto en la parte de generar y adaptar normas, que eso es habitual, pero sí fue algo crítico, que es contribuir a la procuración y asesoría de los elementos de protección personal, donde estamos en un momento histórico de escasez crítica. Había literalmente una guerra de barbijos donde no había elementos de protección personal, donde habían desaparecido los barbijos N95 de uso médico. Estamos usando barbijos N95 lo más parecido a lo que tenemos de insumo médico, pero bueno, todos sabemos que no hay, y encima, con lo que decían acá los compañeros, con una ansiedad extrema por parte de los trabajadores de la salud, y bueno, había que tratar de echar mano de lo que teníamos en ese momento para tratar, por un lado,
satisfacer la demanda y, bueno, y tratar de arreglarnos con lo que teníamos en la medida de lo posible. Asesorar también con soluciones mágicas que nos traían, que eso también nos ayudó muchísimo la parte de los grupos de gestiones, porque a todos nos llegó lo mismo, asesorar sobre cabinas de irrigación de superficie, de ozono, de rayos ultravioleta, de reciclar barricos, todos tuvimos lo mismo y todos tuvimos que pasar por lo mismo. Fíjense, hay un dibujo, una foto del colega que nos dio el webinar, que estaba trabajando en España, donde estaban atendiendo pacientes COVID sin ningún tipo de elemento de protección de los que están avalados en un país rico, precisamente porque no había disponibilidad. Bueno, y después trabajamos con salud laboral y con la RT cuando se decretó que era una enfermedad laboral, sobre todo el criterio de licencia, criterios de alta. Bueno, esa es una de las cosas más que estuvimos trabajando desde Infecto. Otra cosa que trabajamos ya más con la comunidad es cuando se empieza, cuando vuelven a la normalidad, o nosotros estamos en etapa 4, donde ya casi tenemos el 75% de los comercios, los bares, los restaurantes que están empezando a trabajar, se le pide desde la municipalidad que presente sus normas de funcionamiento. Eran muy heterogéneas, así que se trabajó mucho en elaborar un protocolo, un manual de normas, para que todos tengan de dónde basarse para trabajar en la trazabilidad, en cómo se higieniza la superficie, cómo son la higiene personal, el elemento de protección personal, de acuerdo a las funciones que tenga cada institución. Trabajamos muchísimo en la parte técnica, científica, con la gente de comunicación. Hay muchísima comunicación desde la Secretaría de Salud hacia la comunidad y hacia los colegas, y toda la producción científica viene de parte de infectología. Ahora estamos trabajando en la cuarta fase de respeto, donde sería reducción de daños, para trabajar muchísimo con la comunidad y con los comercios. Bueno, ¿qué esperamos y cómo seguimos? Bueno, nosotros, les repito, trayendo lo que sabemos del control de infecciones, que anunciar guías y normas tiene poco impacto en la prevención, entonces, y que el cambio de prácticas establecidas es difícil y requiere un esfuerzo continuo. Entonces, en este momento estamos intentando, además de lo que venimos paliando la epidemia, la pandemia, diseñar estrategias de autoevaluación de procesos en la comunidad y, sobre todo, lo que se viene es intervenir para reducir daños y el estigma de la persona que le toca transitar por este proceso de enfermedad. Bueno. Ahora sí, muchísimas gracias a los tres. Creo que han sido unas presentaciones muy importantes, muy integrales, de la visión de cómo, digamos, de los diferentes aspectos, inicialmente demostrando cómo todo tiene que ver con todo, en el sentido de que los buenos resultados en salud no dependen solamente de una intervención puntual, sino de una suma de acciones y de un sistema de salud integral y en red, y que funcione, y con inversión en salud. Y también, bueno, como la preparación multidisciplinaria es importante, y finalmente con Adrián, que es una garantía para nosotros acá, con el grupo de gestión, de los desafíos que todavía tenemos, ¿no? Una pregunta que se me ocurre hacerles es, si bien la gran mayoría de las actividades se hicieron a nivel de, como decían, del sistema de salud a nivel más cercano al domicilio, no entendí claramente cómo es en el día a día, si los pacientes sintomáticos concurren a los centros de atención cercanos a su domicilio, y si ya entran desde ahí al sistema, ahí es el diagnóstico, y quiénes se encargan de la búsqueda y del seguimiento de todos los contactos de estos pacientes, y cómo se hace eso cuando los pacientes tienen cobertura privada. Bueno, sí, a ver, todos los efectores tienen, tanto en los centros de salud como en las guardias de los hospitales, la admisión de los pacientes febriles. A partir de ahí, aplicando los protocolos, si se considera la necesidad de la toma de muestra, tenemos algunos
todos los hospitales con la oferta para la toma de muestra en forma permanente y algunos centros de salud que también tienen los equipos para la toma de muestra. En el caso de no tener, porque no tenemos en todos los centros de salud, hay un dispositivo especialmente diseñado con el COE Transporte para que esa persona sea trasladada sin requerir un traslado medicalizado. Una ambulancia es un vehículo preparado con los cuidados para llevarlo al centro de referencia más cercano para la toma de muestra. Y en ese lugar, de ser así, se mantiene no en una situación de internación, sino de aislamiento en espera del resultado. Cada hospital pudo definir un lugar de aislamiento mientras espera el resultado, obviamente que es un lugar que no comparte con otro sospechoso, y una vez si se tiene el resultado, lógicamente si era positivo se internaba y si no, vuelve con la misma movilidad a su domicilio. Eso por un lado. Y la otra parte de la pregunta, en el sector privado. El sector privado. Bueno, el sector privado ha armado cada clínica y sanatorio su propio protocolo y la cuestión articulada con salud pública tiene que ver con nosotros procesamos las muestras con los mismos criterios de priorización, si es personal de salud, y lógicamente tenemos un conocimiento del porcentaje de ocupación, o sea, de la información de esa institución, que la centralizamos desde acá. Ok, bueno, pero atienden en el sector público si requiere ser visto, aunque tenga cobertura C. La otra pregunta que tenía para ustedes es, el tema, han logrado tener muy pocos casos diariamente, creo que 4 o 5 casos por día en toda la provincia, eso es muy poco, seguramente que en la ciudad menos todavía, pero entonces el resto de la atención médica, de momento, ¿cómo está? Nosotros estamos, digamos, hemos visto, no sé si han visto la publicación de la revista Medicina y cómo se redujeron las consultas de urgencia, las consultas de Angor, las angioplastías, digamos. Es normal que las consultas de control se posterguen y las cirugías no programadas se posterguen, pero también por ahí asusta un poco que la gente directamente decidió no participar, no ir a ninguno de los centros de salud. Entonces no sé cómo están y si han tenido la decisión de tener hospitales designados limpios de COVID, por ejemplo, o no, o si directamente han hecho este flujo como mostraron antes, verde y rojo en cada una de las instituciones para asegurar la atención. Sí, el flujo de adecuación se hizo en todos los efectores, porque pensando en la hipótesis de que en algún momento todos los efectores deberían tener capacidad de atender pacientes con COVID o sospechosos de COVID. Pero sí, lógicamente hicimos una definición gradual ligado a un monitoreo permanente de criterios de cuáles son los primeros efectores donde poder referenciar la mayoría de los sospechosos o de las internaciones, apostando a la característica de ese efector, los que tenían las mejores condiciones para ser llamados el efector COVID de primera elección, y el resto tratando de amortiguar la demanda que ese hospital o ese efector no iba a asumir. Un ejemplo de esto fue con las internaciones por problemas de salud mental, donde por la ley de salud mental los efectores de la ciudad todos alojan con distintas características, pero todos alojan crisis subjetivas. En el marco de la pandemia referenciamos esta población de pacientes de internación a un efector en particular para que pudiese ser el único, en principio, que tomase, por ejemplo, estas patologías para preservar la capacidad de recepción de los sospechosos COVID en otros efectores. Ok. Y acá hay varias preguntas, pero vamos a hacer solamente un par. Decime. No, quería complementar que para nosotros también, como fue parte de un problema de, cómo ocupó la agenda en la población, el tema COVID, cierto retraso en las consultas, veíamos
retraso en el acceso en hospitales pediátricos de niños con patología más evolucionada, es decir, el quedate en casa en relación a dengue fue una situación compleja porque mucha patología y casos de dengue fueron, digamos, toda su evolución en el domicilio y nos perdimos la posibilidad de confirmarlo. Atravesamos la epidemia del dengue en un brote casi, digamos, desde los últimos años con una mayor jerarquía en la ciudad, en la provincia y en la Argentina. Pero hubo cosas y existen cosas que tenemos que seguir trabajando, inclusive comunicacionalmente, porque ahora que hay otra habitualidad, bueno, la ciudad está funcionando en su mayor porcentaje, aumentan los accidentes de tránsito y todas estas cosas, pero muchos de los problemas se retrasaron en relación a la consulta habitual. Bien, acá hay algunas preguntas. Antes de la pregunta, un comentario también, felicitarlos por la presentación de estos lugares de acogida para pacientes, para personas que no requieren hospital, porque es la primera vez que cuando los presentan, se presenta también un aspecto muy importante, que es cómo mantener el entretenimiento de estas personas que van a estar ahí 24 horas encerradas, sin poder salir y sin contacto con su familia, ¿no? Y tener esto, y esto es una demostración más de este enfoque integral. Pero preguntarle, cuando vos comentabas esto, de un sistema informático, es que quería clarificar solamente si la ciudad tiene historia clínica electrónica compartida con diferentes efectores o cada institución tiene sus propias historias clínicas. No, a ver, estamos en un proceso de digitalización, tenemos una gran parte de las intervenciones digitalizadas, todavía no la historia clínica digital, sí el acceso, la interconsulta, todo lo que sea trazabilidad y gestión del medicamento, registros de todos los procesos de atención, bueno, imágenes digitalizadas, laboratorio, con todos los resultados que llegan a los centros de salud, a los 51 centros de salud y en todos los hospitales donde se puede ver, epicrisis digitalizadas también. Estamos caminando en ese sentido y creo que también la pandemia nos pone en otra necesidad de aumentar todo lo que tiene que ver con la conectividad, porque muchas de las cosas que hemos hecho de teleconferencias, de Zoom, de acto único, son para pensar el sistema de salud y el modelo de atención en base a la utilización de estas tecnologías y acercando más la tecnología al primer nivel de atención o al centro de salud. Bueno, acá tengo una pregunta. Hay 4 preguntas también que han llegado, pero muchas ya las han contestado ustedes durante las presentaciones, que han sido muy completas, sobre todo el tema de la comunicación, hablando de derechos en las personas. Ustedes han hecho un hincapié fuerte en la equidad y en el derecho, en la atención a la salud. El tema de los equipos de protección, que Damián ya comentó. Y hay una pregunta que es interesante, que es ¿cuál fue la estrategia específica de prevención en personal de salud? Y en particular con la situación que se ve en muchas partes del país del pluriempleo. ¿Y cómo ven esa dificultad? Bueno, la estrategia es entrenamiento en el uso de elementos de protección personal. Nosotros ahora tenemos elementos de protección personal con una buena reserva para los próximos meses, o sea, no es algo que falte. Se trabajó muchísimo en el entrenamiento, con simulacros y sobre todo con separar los espacios comunes, que no haya gente en una determinada cantidad de metros cuadrados, cuidarnos en forma horizontal entre el personal de salud, que fue el gran problema que hemos tenido. Nosotros tenemos un 20% de personal de salud con COVID. Es increíble que siguen festejando los cumpleaños, ¿no? Tenemos que seguir convenciendo a la gente que no hay que festejar los cumpleaños. Con respecto al personal pluriempleo que viaja a provincia de Buenos Aires, a zona de circulación, esa gente que viene, sea trabajador de salud o no, no puede estar haciendo las actividades que estamos haciendo en la ciudad. Ellos deberían estar en fase 1 como si estuvieran en la zona de circulación. Es decir, un personal, sea lo que sea, transportista, policía, médico, lo que sea, que va a la provincia de Buenos Aires, cuando viene acá, tiene que estar en fase 1. No puede compartir reuniones familiares. Sí, acá estamos, digamos, desde la sociedad intentando
de alguna manera apoyar que las personas recurren a pluriempleo porque no tienen una buena oferta en un solo lugar. Entonces, si uno tiene una buena oferta en un solo lugar, eventualmente tiene más opciones para no tener que, digamos, tener todo esto, una oferta estable, digamos, que sea fija, que no corra riesgo, que tener varios pequeños trabajitos, ¿no? Un profesor mío, cuando llegué a España me decía que los argentinos somos todos rateros. Y yo digo, ¿cómo rateros? Un rato aquí, un rato allá, otro rato allá. Y es así, ¿no? Entonces es importante a veces algunas políticas estructurales que permitan que los hospitales tengan horarios extendidos con personal fijo y que ese personal no tenga que estar. Y quizás estas coyunturas son buenas para este tipo de reformas también. Bueno, no sé si quieren algún otro comentario para cerrar. Estamos un poco pasados de tiempo. Ha sido excelente la presentación y hemos podido aprender bastante. Si quieren entonces algún comentario final y ya le pasamos con Diego. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, por haber cortado su día de fin de semana y por haber perdido el almuerzo con la familia para estar acá con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias a todos nuestros queridos amigos de Rosario. Lástima no poder ir al Cairo ahí a acompañarlos, aunque sea a tomar una cervecita, una nada más, por lo menos para empezar. Cuánto se extraña también la parte humana. ¿Y por qué hablo de la parte humana? Porque es de lo que han hablado ustedes. El abordaje comunitario desde la perspectiva de los derechos de las personas y qué abordaje tan necesario. Y decirte a vos, Omar, que te vamos a esperar para el día lunes. Tenemos un webinar muy importante, buenísimo, también con mucha expectativa respecto a lo que es la presentación del estudio COVID-PREP, así que allí estaremos a las 6 de la tarde. Dicho sí, esto, déjame que pase el chivo. El estudio COVID-PREP es un estudio que estamos haciendo desde la Sociedad Argentina de Infectología para evaluar si una pauta de medicación durante 3 meses pudiera tener alguna chance de prevenir la infección en personal de salud de alto riesgo. Hay muy poca evidencia, hay datos in vitro que sugieren que los nucleósidos, los medicamentos para el HIV podrían tener algún impacto en el virus, pero no hay estudios clínicos y este es el primer estudio randomizado doble ciego y es el primer estudio que va a hacer la SADI de esta envergadura. Así que ojalá que tenga interés la presentación, la gente se conecte y que después pida participar y buscaremos la forma de que todos puedan participar del estudio. Muchísimas gracias, Diego, por recordar. A ustedes nos vemos en el próximo encuentro. Acá el que se cansa pierde. Nosotros desde la SADI le metemos para adelante. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias.